Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo que me han estado pidiendo a gritos en los comentarios. Hoy vamos a destapar, a desentrañar, a revelar el secreto de Hande y Kerem. Sí, lo que todos quieren saber, lo que ha estado circulando por las redes sociales, lo que nos ha tenido a todos al borde del asiento. ¿Qué ocultan? ¿Qué hay detrás de esas sonrisas, esas miradas y esa química explosiva? Pues agarraos porque este vídeo viene cargadito de información, de análisis y por supuesto de mucho salseo. Antes de empezar, como siempre, un recordatorio rapidito, si aún no están suscritos a mi canal, ¿a qué están esperando? Activen la campanita. Así no se perderán ni uno solo de mis vídeos llenos de chismecito, noticias del mundo del espectáculo y por supuesto, mucho amor. Vamos, es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, vamos al lío. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, de pasión y, claro, de muchísimas preguntas. Su relación, que surgió en el set de la exitosísima serie Senkalkam, nos mantuvo a todos enganchados. La serie fue un boom, un fenómeno global, y gran parte de su encanto residía en la innegable conexión entre sus protagonistas. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era palpable, traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un amor de cuento de hadas. Y la magia, señores, se hizo realidad. Lo que empezó como una simple amistad en el trabajo, pronto floreció en un romance que confirmaron con bombos y platillos. Imagínense la emoción. Los fans enloquecimos, las redes sociales estallaron, y de repente teníamos una nueva pareja favorita del momento. Hande y Kerem, Kerem y Hande. Un combo perfecto, una pareja de ensueño. Pero como todos sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo no siempre son fáciles. La presión mediática, las agendas apretadas, la distancia. Son muchos los factores que pueden poner a prueba incluso el amor más sincero. Y lamentablemente la historia de Hande y Kerem no fue la excepción. Después de un tiempo de felicidad, de viajes juntos, de fotos adorables en Instagram y de declaraciones de amor que nos derretían el corazón, llegó la noticia que nadie quería escuchar: se separaron. El golpe fue duro, la decepción fue grande. Los fans, que habíamos invertido tanto en esta relación, nos sentimos un poco huérfanos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto esta magia? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Que si los celos, que si las diferencias irreconciliables, que si terceras personas. Un sinfín de rumores que en realidad solo añadían más confusión a la situación. Pero como dice el título de este vídeo, hoy vamos a hablar del secreto. ¿Qué ocultan Hande y Kerem? Pues mis queridos chismosos, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de la ruptura oficial, las señales, las pistas, los indicios están ahí. Y es que aunque ellos no hayan vuelto a confirmar una reconciliación, hay muchos detalles que nos hacen pensar que la llama del amor sigue encendida. Para empezar, hablemos de las redes sociales. Sabemos que en la era digital, este es un escaparate importantísimo para las relaciones públicas y personales. Después de la ruptura, ambos dejaron de seguirse en Instagram, una medida bastante drástica que parecía confirmar el fin definitivo de su historia. Pero, ojo. Hace unos meses, Kerem volvió a seguir a Hande en la plataforma. Un simple follow sí, pero que para muchos significó un mundo. ¿Por qué iba a seguirla de nuevo si realmente no hubiera ningún tipo de conexión entre ellos? Analicemos esto un poquito más a fondo. ¿Recuerdan la época del unfollow masivo? Fue un momento de drama total, ¿verdad? Los fans estaban devastados, interpretando cada movimiento como una señal del apocalipsis amoroso. Borraron fotos juntos, eliminaron comentarios. Todo parecía indicar que la ruptura era irreversible. Pero el universo, o más bien, el algoritmo de Instagram, tenía otros planes. Ese follow de Kerem fue como una bomba de esperanza, como un rayo de sol después de la tormenta. Y no solo eso, mis amores, hay que tener en cuenta el timing. Ese follow llegó justo después de que Hande publicara una foto con una frase súper enigmática sobre segundas oportunidades. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Además, hay que analizar sus interacciones en redes sociales. Si bien no comentan directamente las publicaciones del otro, a veces se dan likes estratégicos a fotos o mensajes que parecen tener una indirecta entre líneas.
Un me gusta a una foto de Ande en un lugar que Kerem visitó recientemente, por ejemplo. O un comentario en una publicación sobre el amor propio justo después de que Ande haya subido un mensaje similar. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Y aquí es donde entra en juego mi talento como detective de redes sociales. He estado analizando sus likes como si fueran jeroglíficos, buscando patrones y mensajes ocultos. Y créanme, hay mucho que desentrañar. Por ejemplo, ¿vieron esa foto de Ande en un café en Roma? Pues bien, resulta que Kerem estaba en Roma exactamente la misma semana. Y aunque no hay fotos de ellos juntos, ¿no les parece sospechoso que ambos estuvieran en la misma ciudad, al mismo tiempo, y no se cruzaran accidentalmente? Además, es el like a la publicación sobre el amor propio después del mensaje de Ande. Es una señal clarísima. Es como si Kerem le estuviera diciendo, te veo, te entiendo, estoy aquí. ¡Ay, el amor! Otro punto importante son sus apariciones públicas. Aunque evitan ser fotografiados juntos, hay testimonios de personas que aseguran haberlos visto en los mismos lugares, a veces incluso en el extranjero. Un restaurante en Italia, una galería de arte en Londres. Lugares románticos que invitan a pensar en una reconciliación secreta, lejos de los focos y de la presión mediática. Y aquí tengo que agradecer a mis informantes, mis chismosos de primera línea, que me han estado enviando información valiosísima. Gracias, mis amores. Gracias a ustedes, sabemos que Ande y Kerem fueron vistos cenando juntos en un restaurante italiano súper exclusivo. Un testigo me contó que se veían muy cariñosos, que se tomaban de las manos y que se reían mucho. ¡Ay, mi corazón! Y no solo eso, también me llegó el rumor de que estuvieron juntos en una galería de arte en Londres. Un fan que los reconoció me dijo que parecían estar muy interesados en las mismas obras de arte y que hablaban en voz baja, como si estuvieran compartiendo un secreto. ¡Qué emoción! Pero quizás la prueba más contundente de que algo sigue pasando entre Ande y Kerem son sus miradas. Esas miradas que traspasaban la pantalla en Senkalkapm, esas miradas llenas de complicidad y de cariño, siguen ahí. En entrevistas, en eventos públicos, cuando se cruzan aunque sea fugazmente, se puede ver en sus ojos que hay algo más que una simple amistad. Una conexión que no se puede fingir, una chispa que no se apaga. ¡Ay, esas miradas! Son la clave de todo, la prueba irrefutable de que el amor sigue vivo. ¿Recuerdan esa entrevista que dieron juntos hace unos meses? Aunque intentaban mantener la compostura, sus ojos los delataban. Se miraban con una intensidad que dejaba claro que había algo más que una relación profesional entre ellos. Y no solo eso, en los eventos públicos, cuando se cruzan, aunque sea de lejos, se puede ver una chispa en sus ojos. Es como si tuvieran un código secreto, una forma de comunicarse sin decir una palabra. ¡Ay, el lenguaje del amor! Ahora bien, ¿por qué mantienen esta relación en secreto? Aquí es donde entran en juego las especulaciones. Una de las teorías más extendidas es que quieren proteger su privacidad. Después de la vorágine mediática que supuso su relación inicial, es comprensible que ahora quieran llevar las cosas con más calma, lejos de los flashes y de los comentarios de los fans. Quizás estén intentando reconstruir su relación poco a poco, sin la presión de tener que dar explicaciones a nadie. Y esta teoría tiene mucho sentido, ¿verdad? Imagínense lo agobiante que debe ser tener a todo el mundo opinando sobre su relación, analizando cada movimiento, criticando cada decisión. Es normal que quieran proteger su intimidad y llevar las cosas con más calma. Además, recordemos que la presión mediática fue uno de los factores que se rumoreó que contribuyó a su ruptura inicial. Es posible que hayan aprendido la lección y que ahora quieran evitar cometer los mismos errores. Otra teoría apunta a que podrían estar esperando el momento adecuado para confirmar su reconciliación. Quizás tengan proyectos profesionales en común en el futuro y quieran utilizar ese momento para dar la noticia. O quizás simplemente estén esperando a que su relación se consolide lo suficiente antes de hacerla pública. Esta teoría también es muy interesante, ¿verdad? Imaginen que Ande y Kerem están planeando protagonizar una nueva serie juntos. Sería el momento perfecto para anunciar su reconciliación. La noticia generaría una expectación enorme y atraería a millones de espectadores. Además, sería una forma de demostrar que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. O quizás simplemente estén esperando a que su relación sea lo suficientemente sólida antes de hacerla pública.
Quieren estar seguros de que esta vez es para siempre antes de compartirlo con el mundo. En cualquier caso, lo que está claro es que Hande y Kerem nos tienen a todos intrigados. Su historia de amor es un culebrón de la vida real que nos mantiene enganchados y que nos hace soñar con un final feliz. Y aunque no sepamos con certeza qué está pasando entre ellos, lo que sí podemos afirmar es que la llama del amor sigue viva. Y no nos olvidemos del factor sorpresa. Hande y Kerem siempre han sido muy impredecibles. Puede que en cualquier momento nos sorprendan con una declaración inesperada, con una foto juntos, con una señal que confirme de una vez por todas su reconciliación. Hay que estar preparados para todo. Han sido meses de idas y venidas, de rumores y silencios, pero si algo hemos aprendido es que con Hande y Kerem nada es lo que parece. Son maestros del despiste, expertos en jugar al gato y al ratón con la prensa y con sus fans. Pero al final, el amor siempre encuentra su camino. Y yo, como buena romántica empedernida, sigo creyendo en su amor. Creo que son almas gemelas, que están destinadas a estar juntas y que, tarde o temprano, volverán a estarlo. Así que, mis amores, después de este análisis exhaustivo, ¿cuál es la conclusión? Pues que el secreto de Hande y Kerem es precisamente el misterio que rodea su relación. Que aunque no lo confirmen abiertamente, hay demasiadas señales que apuntan a que siguen juntos, o al menos, que hay una conexión muy fuerte entre ellos. Y que como buenos fans debemos respetar su privacidad y esperar a que ellos mismos decidan cuándo y cómo compartir su historia con el mundo. Pero, mientras tanto, sigamos investigando. Sigamos buscando pistas, analizando sus redes sociales, escuchando los rumores. El chisme nunca descansa. Y yo, como su chismosa favorita, prometo mantenerlos informados de todas las novedades. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Ha sido un placer analizar con ustedes todos los detalles de esta relación que nos tiene a todos tan enganchados. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem siguen juntos? ¿O es solo un espejismo creado por los fans? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Creen que están esperando el momento adecuado para anunciarlo? ¿O que simplemente quieren proteger su privacidad? Cuéntenme todo. Y por supuesto, antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo el salseo, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, los mejores análisis y sobre todo, mucho amor y buena onda. Y por cierto, estén atentos a mis redes sociales, porque ahí también estaré compartiendo actualizaciones sobre este tema. No se pierdan nada. Les mando un beso enorme, mis amores, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Hasta la próxima.